Hola, a continuación de los videos anteriores, en esta ocasión se tratará el tema presión. Pues bien, ¿qué es la presión? Es una magnitud física escalar que mide la fuerza en la dirección perpendicular por unidad de superficie, y esta sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie. Es la fuerza normal por unidad de área, es decir, que equivale a la fuerza que actúa sobre la unidad de superficie, y esta está dada por la siguiente fórmula, en donde P va a significar la fuerza de nuestra presión, F va a ser nuestra fuerza normal, es decir, perpendicular a la superficie, y A es el área en donde se aplica nuestra fuerza. Presión de un gas. Pues bien, los gases ejercen una presión sobre cualquier superficie con la que entran en contacto, ya que las moléculas gaseosas se hallan en constante movimiento. Al estar en movimiento continuo, las moléculas de un gas golpean frecuentemente las paredes internas del recipiente, que en este caso las contiene. Pues bien, al hacerlo, estas inmediatamente rebotan sin pérdida de energía cinética, pero en el cambio de dirección, es decir, la aceleración, esta aplica una fuerza a las paredes del recipiente. Esta fuerza está dividida por la superficie total sobre la que se actúa, que en este caso es la presión del gas. La presión de un gas se observa mediante la medición de la presión externa, que se debe aplicar a fin de mantener un gas sin expansión ni contracción. En esta siguiente imagen podemos observar los siguientes factores. Primero tenemos nuestro cilindro, luego podemos observar nuestro pistón móvil, sin peso ni fricción. Luego, también podemos observar la fuerza que se ejerce sobre un pistón debido a la acción de la gravedad, la cual es fuerza es igual a masa por gravedad. Luego, también podemos observar la fuerza hacia abajo, debido a la gravedad que se está actuando sobre lo que se pesa. Esta estará aplicada sobre el pistón del área, creando una presión. Y por último, también podemos observar cuando el pistón está quieto, es decir, que la presión del gas es P. Esta presión crea una fuerza hacia arriba, la cual denotaremos como fuerza es igual a presión por área. Es de igual magnitud y dirección opuesta a la fuerza hacia abajo, generada por la gravedad que actúa sobre lo que se pesa. Pues bien, respecto a las unidades de presión tenemos: la presión es una de las propiedades de los gases que se mide con mayor facilidad en unidades del sistema internacional. La fuerza, en este caso, nosotros la expresamos como Newton, es decir, N, y el área está dada en metros al cuadrado. La correspondiente fuerza por unidad de área, la presión, están en unidades de Newton sobre metros. La unidad del Sistema Internacional de Presión es Pascal, es decir, PA. Esta se define como una presión de 1 newton por metros al cuadrado. De esta forma, una presión en pascales está dada de la siguiente manera. P, que está dada en la unidad de pascales, es igual a fuerza, que como ya mencionamos, su unidad en el Sistema Internacional es newton, sobre área, el cual corresponde a metros al cuadrado. Como el pascal es una unidad de presión muy pequeña, en general las presiones son dadas en kilopascales, es decir, kPa. Bueno, entonces recordemos, presión es igual a fuerza sobre área. Instrumentos que se utilizan para medir la presión, pues tenemos
el barómetro, en donde podemos observar que tiene elementos como la presión atmosférica, mercurio y la cantidad de sustancia que lo contiene. También tenemos el manómetro, el cual tenemos dos tipos. El primero es el manómetro de tubo cerrado, en donde esta nos dice que la presión del gas es menor que la presión atmosférica. Luego también tenemos el segundo tipo de manómetro, el cual es de tubo abierto. En este caso nos dice que la presión del gas es mayor que la de la presión atmosférica. Ahora, un barómetro es un instrumento que se utiliza para medir la presión ejercida por la atmósfera. Un barómetro sencillo consta en un tubo largo de vidrio cerrado de un extremo y lleno de mercurio. Si en este caso el tubo se invierte con cuidado y lo colocamos verticalmente sobre un recipiente que contenga mercurio, de manera no entre aire en el tubo. El nivel de mercurio en el tubo desciende hasta una altura determinada y se mantiene en ese nivel creando un vacío en el extremo superior. Por otro lado, también tenemos un manómetro. En este caso, es un dispositivo para medir la presión de gases distintos a los de la atmósfera. El barómetro de mercurio es indispensable para medir la presión de una atmósfera, pero rara vez podemos utilizarlo como instrumento para medir las presiones de otros gases. La dificultad reside en la colocación del barómetro dentro del recipiente de gas, cuya presión deseamos medir. Pero otro punto a considerar es que, sin embargo, podemos comparar la presión del gas y la presión barométrica con un manómetro. Tipos de presión, pues los cuales vamos a presentar los siguientes. El primero es la presión atmosférica. Esta nos dice que es aquella que se ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Luego tenemos la presión barométrica. Es la presión que en este caso se mide mediante un barómetro, el cual se puede usar como un altímetro y puede marcar la presión sobre o bajo el agua o sobre o bajo el nivel del mar. Presión manométrica. Es la presión que se mide en un recipiente cerrado o tanque. Y por último, tenemos la presión absoluta y relativa. En determinadas aplicaciones, la presión se mide no como la presión absoluta, sino como la presión por encima de la presión atmosférica, denominándose presión relativa, presión normal, presión de gauge o presión manométrica. Consecuentemente, la presión absoluta es la presión atmosférica, más la presión manométrica. En este caso, es la presión que se mide con el manómetro. Pues bien, ahora vamos a realizar un pequeño ejercicio, el cual nos manifiesta lo siguiente. ¿Qué presión ejerce una fuerza de 900 newton que se aplica perpendicularmente a una superficie de 80 centímetros al cuadrado? Pues bien, nos damos cuenta que en este enunciado nos están facilitando la fuerza y el área, y el cual nosotros tenemos que encontrar la presión. Tenemos los siguientes datos. Nuestra fuerza va a ser igual a 900 newton y nuestra área va a ser igual a 80 centímetros al cuadrado. Como aquí se pueden dar cuenta, nosotros nuestra área ya la tenemos denotada con su unidad, la cual es metros al cuadrado. Pero para poder llegar a este valor, tenemos que hacer una pequeña conversión. Bueno, aquí está lo que es la fórmula de presión, la cual es la que ya mencionamos con anterioridad, la cual consiste en fuerza sobre área. Entonces, decimos, para poder convertir esos centímetros al cuadrado a metros al cuadrado, vamos a recordar a cuánto equivale un metro al cuadrado, el cual equivale a 10.000 centímetros al cuadrado. Entonces, al hacer la respectiva conversión, vamos a colocarlo de la siguiente manera. Vamos a multiplicar 80 centímetros al cuadrado por lo que equivale el metro al cuadrado.
En este caso, como queremos eliminar los centímetros al cuadrado, ese valor lo vamos a colocar en la parte inferior, es decir, como denominador. Entonces, eliminamos los centímetros al cuadrado y procedemos a dividir. En este caso tenemos como resultado 0.008 metros al cuadrado. Ya teniendo nuestro resultado de la conversión, es decir, convertimos de centímetros al cuadrado a metros al cuadrado, ahora tenemos que reemplazar los valores que ya conocemos. En este caso, fuerza equivale a 900 newton y área vamos a colocar el valor que ya encontramos, que es 0.08 metros al cuadrado. Hacemos la respectiva división y obtenemos que la presión es igual a 112.500 newton sobre metros al cuadrado. Pero recordemos que los newtons sobre metros al cuadrado también lo podemos denotar como pascales, que esta vendría a ser nuestra unidad en cuanto a la presión. Y bueno, estaríamos finalizando ya con este nuevo video acerca de uno de los subtemas de nuestro tema principal en el primer video realizado. En este caso, trata sobre la presión.